Buenas noches. El siguiente video es para aclarar o explicar los derechos que tienen los trabajadores frente a la responsabilidad del empleador en caso de un accidente o incidente laboral o enfermedades laborales. Según el sistema de riesgos profesionales, el empleador es responsable por la afiliación y cotización de sus trabajadores a la administradora de riesgos profesionales o laborales, como ya cambió, y de su seguridad. No solo se entiende como seguridad e higiene en el trabajo, sino también la seguridad personal, donde garantiza la vida de los trabajadores en los sitios y centros de trabajo, según la sentencia 9435 del 24 de abril de 1997. El empleador tiene como una de las principales obligaciones, lo primero que tiene que hacer es afiliar a su trabajador a una aseguradora de riesgos laborales, para en caso de cualquier accidente y todo eso, darle la responsabilidad laboral a ellos. Y también tiene también una de las obligaciones que es de los derechos de los trabajadores es a recibir un examen de ingreso donde se le evalúa en qué condiciones entra a trabajar. Exámenes periódicos que se hacen normalmente anualmente para revisar cómo están, cómo han ido cambiando y cómo ha sido su afectación en la salud de durante el transcurso laboral, y a un examen de egreso cuando el empleado se retira de la empresa. También tiene derecho a unas dotaciones anuales donde van ropa de trabajo, botas y elementos de protección personal para su cuidado dependiendo del trabajo. Bueno, el empleador tiene varios tipos de responsabilidad según el empleador. Hay una responsabilidad laboral. La responsabilidad laboral es la que nace en una relación laboral o contrato de trabajo y mediante el cual los trabajadores están protegidos de las contingencias o ocasiones que causa en el trabajo, o sea, accidentes. Esa responsabilidad normalmente se le adquiere a la ARL, ya que por eso el empleador, según los efectos que tenga, da los implementos de trabajo, y según el accidente, la ARL sea responsable de lo que es la prevención y promoción, las prestaciones económicas en caso de un accidente o una enfermedad laboral, las asistencias por el accidente y demás consecuencias. También existe la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es el pago de una indemnización de daños o perjuicios al trabajador o a los familiares cuando por culpa del empleador se causa un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. También tenemos la responsabilidad penal. Al presentarse un accidente de trabajo por culpa o dolo del empleador, surge parte la causa del delito, o sea, una responsabilidad penal por las lesiones o homicidio que pase en caso de muerte. La responsabilidad penal es asumida directamente por el causante del accidente mortal. Ya puede llamarse gerente, jefe inmediato, compañero de trabajo o supervisor. Ellos pueden ser privados de la libertad por consecuencias del proceso del accidente o del homicidio, dependiendo de la gravedad. También existe la responsabilidad administrativa. Eh, la responsabilidad administrativa viene de la vigilancia y el control de la salud ocupacional o salud y higiene en el trabajo. También por el Sistema General de Riesgos Laborales, que es ejercida por las entidades como el Ministerio de Protección Social, la Superintendencia Bancaria y Superintendencia Nacional de Salud. ¿Qué pasa? Ellos están obligados a hacer unas inspecciones constantes de cómo van cómo van los procesos de mejora, todos los procesos que conllevan a asumir asumir un, la salud en el trabajo del empleado. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el momento de un accidente viene la investigación del accidente, por qué pasó,
que, que cuáles fueron las consecuencias, si fueron violaciones de, digamos, del empleador, de seguridad y higiene en el trabajo, si fueron culpa de malos implementos y todo eso. Si fueron por incompetencia o por violaciones en estos cumplimientos, esa es la responsabilidad administrativa y conlleva sus sanciones, lo cual afecta la estabilidad económica de una empresa, la libertad personal de los directivos, o sea, también eh, y en pocas palabras esas son las responsabilidades que tiene el empleador en caso de un accidente, y es obligación también del empleador reportar a la ARL cualquier incidente o accidente que ocurra en el trabajo. ¿Por qué? Porque cualquier incidente que no ha sido muy grave ni nada de eso, puede afectar la salud a futuro del empleado. Y si no lo hacen más adelante, digámoslo, un golpe en la mano, se fisuró un hueso y no lo reportaron, más adelante pasa algo donde ese hueso, entonces la ARL no se hace responsable y el empleador ya entraría en una disputa con el empleador a ver qué es lo que pasa, quién se va a hacer cargo y cómo van a suceder las cosas. Entonces por eso es responsabilidad del mismo empleado o empleador exigir sus derechos para velar por la salud de él como persona, como trabajador, los gerentes para personas, el empleador para mirar cómo va la vida, la salud del empleado y entre sí. Bueno, eso es todo, muchas gracias.